Salpicón Internacional. Bueno, estamos con Ángel Arias. Él es sociólogo, profesor universitario y columnista de La Izquierda Diario Venezuela, dirigente de la Liga de Trabajadores por el Socialismo y parte de la corriente Revolución Permanente, una corriente internacional. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, compañeros. Bueno, como decimos aquí ahorita, cuando uno se pregunta cómo está, siempre decimos, bueno, bien dentro de lo malo, obviamente, del cuadro nacional. Pero sí, afortunadamente, bien. Gracias. Bueno, tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Como todos sabemos, ocurrieron 2 terremotos el 24 de junio en Venezuela. Queríamos desde acá conocer un poco más de la situación, cómo está allá, en el marco también de que, bueno, hubo una invasión yanqui también en Venezuela, entonces ese es todo el contexto. Y bueno, te queríamos hacer algunas preguntas, Ángel, para ponernos más en tono con la situación. ¿Cómo describirías vos la situación en los barrios y comunidades afectadas? Y también, ¿qué hizo el gobierno de Delcy Rodríguez ante esta tremenda situación? Sí, bueno, la situación, como es de esperarse, además porque todo lo que ya se sabe, ¿no? Por la prensa y todo eso, es una situación de verdad que bastante mal, terrible. O sea, hay una tragedia en el medio, ¿no? Por un lado, bueno, la cantidad de edificios colapsados y de fallecimientos de personas, ¿no? Muertas, incluso familias enteras, muchas familias enteras, es una cosa, ¿no? Entonces, bueno, está eso. O sea, por un lado está la tragedia en sí mismo del colapso de los edificios y la muerte de tantas personas, ¿no? Ahorita, ya pasadas más de 3 semanas, ya no está tan fuerte todo ese proceso de la búsqueda de sobrevivientes, que es lo que se vivió todas las primeras semanas. Pero incluso aún convive, por un lado, ya el trabajo de la maquinaria pesada, removiendo escombros y esto, y sin embargo todavía centenares, capaz miles de familias, intentando de todas maneras remover escombros de la mejor manera posible para conseguir por lo menos los cuerpos, que es lo que dice la gente, bueno, por lo menos los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, eso está allí. A la par de eso está la situación de todos los sobrevivientes, pero sin viviendas, ¿no? Entonces estamos hablando de, según los datos oficiales del propio Estado, son unas 18.000 personas que de momento están censadas, que están viviendo en carpas, en campamentos improvisados, bien sea en la calle o en alguna instalación, algún parque, etc. Entonces, bueno, está eso. Hay una situación de 18.000, como mínimo 18.000 personas damnificadas viviendo en carpas que está el gran asunto, no solo de la vivienda, sino incluso que perdieron todo, ¿no? O sea, cómo rehacer la vida, ¿no? O sea, te quedaste sin los medios de subsistencia mínimos para cocinar, por ejemplo, para lavar tu ropa. Es decir, es una situación de verdad bastante desesperada, angustiante y bueno, obviamente queda por delante todo lo que hay que hacer y pelear, por supuesto, para el futuro. ¿Cómo actuó el gobierno? Bueno, mira, lo podríamos resumir de una manera que aquí ya es común decir, el gobierno respondió tarde y mal, ¿no? No solo respondió tarde, sino que lo hizo intentando imponer su control burocrático y autoritario sobre toda aquella iniciativa que ya venía desde abajo, que ya de manera bastante espontánea había estado removiendo escombros, tratando de sacar sobrevivientes, llevando insumos, llevando agua, llevando ropa, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que la pauta la marcó una ausencia de respuesta efectiva, masiva del Estado y una espontaneidad, una solidaridad colectiva desde abajo muy, muy importante, masiva, ¿no? Ahora bien, digo, capaz me adelanté algunas de las preguntas, pero es importante también decir que cuando decimos la manera en la que respondió el gobierno de Delcy Rodríguez, también estamos diciendo la manera en la que responde el gobierno tutelado que todo lo pregunta a Estados Unidos. Es decir, también habría de que eso te iba a preguntar. ¿Cómo respondió el gobierno? Que de alguna manera también es cómo respondió Washington, porque claro, es imposible que alguien piense que si este gobierno, que todo lo fundamental primero se le pregunta al gobierno de Donald Trump, no le haya consultado cómo actuar frente a la catástrofe, por ejemplo.
Sí, queríamos saber eso, de que desde el secuestro de Maduro, que hay una gran intervención yanqui, ¿qué rol jugó Estados Unidos en la catástrofe? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo ha sido la Sí, intervención en este momento, ¿no? Con el rol que tiene. sí, bueno, hay una definición clara que es bueno que lo tenga la gente que nos escucha, que nos ve. En lo fundamental, Estados Unidos está aprovechando la tragedia, una más del pueblo venezolano, para redoblar su control totalmente neocolonial sobre Venezuela, incluyendo un posicionamiento militar. Es decir, hay una ocupación parcial de parte del territorio nacional, porque los tipos mandaron, según ellos, 3.000 efectivos, de los cuales seguro 250 eran rescatistas. El resto se reparte entre militares, o sea, marines y inteligencia y quién sabe qué otro, ¿no? Tipo de, pero como mínimo, los tipos dicen abiertamente, como mínimo hay 900 marines aquí en Venezuela. Los tipos están cogestionando el principal aeropuerto del país, por ejemplo, que es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Es decir, hay un aprovechamiento para redoblar el control sobre los recursos del país, sobre el régimen político e incluso sobre parte del territorio. Entonces, bueno, eso es una cuestión importante que tiene que saber la gente. De hecho, aquí se hizo muy viral un reclamo que uno de los rescatistas le hizo a un soldado venezolano, ¿no? Por el intento de control burocrático, ¿no? Que estaba intentando hacer el gobierno, y este rescatista le dice al soldado venezolano, le dice, bueno, pero yo estoy viendo aquí que tú viniste con fusiles, ustedes vinieron con fusiles y aquí lo que había que traer eran palas. Yo veo más fusiles que palas. Un reclamo absolutamente correcto, nosotros de la Izquierda Diario lo difundimos mucho, pero es el mismo reclamo que nosotros le pudiéramos hacer a Estados Unidos, y peor. Tú viniste aquí con marines y más o menos que vinieron a hacer tus marines aquí. Si aquí lo que hay es que remover escombros para sacar gente, ¿no? Entonces, digo, eso me parece una cosa muy importante. Luego, si les parece, si hay tiempo, también podríamos hablar de un aspecto económico muy importante que es el control económico que Estados Unidos tiene sobre Venezuela, y eso, por supuesto, es un elemento importante a la hora de qué capacidades o no tiene un país para responder a las necesidades frente a una situación como esta. Si nos querés comentar, yo había visto también que habías estado comentando también el tema de la inflación y del dólar, también cómo eso afectaba. Si quieres comentarnos, no hay problema. Sí, por eso. Parte de la situación por lo que me preguntaban al principio. Porque paralelo a todo esto, ¿no? Es decir, tenemos, corre en un nivel está la tragedia, toda la situación, ¿no? de sí mismo y la situación social que comentaba. Simultáneamente hay un posicionamiento de Estados Unidos, como el que comentaba, y al mismo tiempo a nivel económico sigue un proceso de castigar muy duro el bolsillo obrero y popular, sobre todo con la devaluación agresiva del bolívar frente al dólar, que por supuesto se expresa en la inflación, ¿no? Nosotros tenemos diariamente el bolívar se devalúa a grandes pasos, y es una política oficial, con el cuento aquel de que sí, el dólar le sigue el ritmo a lo que marca el dólar paralelo hacia arriba. En algún momento se va a estabilizar en las alturas y los precios se van a estabilizar y vendrán los beneficios para todos, todo ese cuento, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay una situación también muy angustiante para el conjunto de la población. Ojo, porque los terremotos afectaron a una parte pequeña de la población, en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, la afectación directa es una parte pequeña de la población, pero esta situación social afecta al conjunto de la clase trabajadora. Y por la parte de la relación económica con Estados Unidos, lo que quería decir era lo siguiente. Venezuela, esta situación la encuentra, obviamente, con un Estado con unas capacidades económicas disminuidas para responder frente a esta situación. Eso, digo, es concreto. Por ejemplo, bomberos que no tenían herramientas, bomberos sin transporte, el personal de protección civil no solo mal pagado, sino muy mal dotado, ¿no? Por ejemplo, bomberos y protección civil, que es personal clave para responder a esto. Eso, desde nuestro punto de vista, es importante comprender que tiene que ver con unas corruptelas enormes, por supuesto que tiene que ver con corruptelas enormes, pero tiene que ver también con
que el país sufrió un desfalco muy grande con una fuga de capitales enorme. O sea, en el periodo anterior el país sufrió una fuga de capitales muy grande, pero también, y además tiene que ver con que Estados Unidos, la principal economía del mundo, tiene años y años asfixiando la economía venezolana. ¿Cómo no va a tener que ver eso con, por ejemplo, que el personal de rescate no tuviera, ¿no? Entonces digo, la gente que se opone al gobierno, pero que se opone favoreciendo a Estados Unidos, solo habla de las corruptelas del Estado, que son correctas y todo eso, y las denunciamos toda la vida, pero también hay que explicar que el imperialismo el imperialismo estadounidense, en su control sobre el Estado venezolano, implica una asfixia económica, pero no solo previo a esta situación. Después del 3 de enero para acá, no sé si la gente lo sabe a ese nivel, Estados Unidos tiene el control de lo fundamental de las exportaciones petroleras venezolanas, decide a quién se le vende el petróleo venezolano y es Estados Unidos quien lo cobra. La gente que compra el petróleo venezolano no le paga a Venezuela, se lo paga a una cuenta en Estados Unidos y Estados Unidos es quien mes a mes, de acuerdo con un presupuesto que le pasa al gobierno venezolano, Estados Unidos decide autorizar o no cuánto de ese dinero le pasa a Venezuela. A ese nivel estamos. ¿Cómo no va a ser responsable Estados Unidos y su control neocolonial sobre Venezuela también de la poca capacidad que tenga el país para disponer soberanamente de los recursos que tenga que disponer para responder a esto, por ejemplo? Sí, totalmente, y siendo también uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, o sea, estamos hablando de mucha plata. Queríamos saber, en esta situación tan complicada y frente a las políticas que ha tomado el Estado venezolano, Estados Unidos, si se ha desarrollado la solidaridad, la autoorganización, ¿cómo ven eso? ¿Qué nos pueden contar de eso? Sí, como les comentaba antes, eso la verdad que ha sido la pauta, como dije, de todo esto, además de la ausencia de respuesta estatal adecuada y de posicionamiento de Estados Unidos, ha sido algo maravilloso dentro de lo que cabe, ¿no? Digamos, dentro de la situación, pero la verdad que sí, ese nivel de solidaridad espontánea, incluso con algunos elementos de autoorganización, que es importante, ¿no? Es decir, centros de acopio y puestos de salud, por ejemplo, de atención, donde sin intervención del Estado, sin ese tipo de burocratismo, los propios voluntarios y voluntarias se organizan para garantizar el funcionamiento, ¿no? No es la norma, ¿no? Obviamente, digamos que esto a nivel de autoorganización, pero incluso sí hay también, así que sí, mucha solidaridad desde abajo, o sea, todos y todas en el país de alguna manera participando, es una cosa impresionante, desde el que se movió rápidamente a donar algo de comida, algo de ropa, hasta los que estamos involucrados a otro ya nivel, desde, ¿no? Distintas actividades, desde remover escombros, recoger plata para comprar cosas y llevar, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, actualmente ahí estamos aquí trabajando en conjunto con unos compañeros de la Posta de la Salud de Argentina que están aquí, médicos y médicas que están también brindando su solidaridad internacionalista en este marco de toda esta solidaridad desde abajo. Sí, como que ahí ves la contracara también de cómo responde el pueblo. Acá en Argentina también, yo he visto ponerle en negocios, en kioscos, personas solidarizándose, poniendo un alias para enviar dinero o lo que sea. Así que bueno, eso está bueno también. Y por otro lado queríamos saber, desde la organización, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo y la CRP, ¿qué proponían ustedes? ¿Qué plantean? Ante la catástrofe y también ante el rol que ha estado jugando el Estado y Estados Unidos. O sea que si hay medidas, propuestas que ustedes hayan pensado, planteado, querían comentar. Sí, totalmente. En primer lugar, por supuesto, somos parte del voluntariado que se ha desarrollado en todo el país, ¿no? Es decir, desde el primer momento, interviniendo, ¿no? De distintas actividades, como les decía. O sea, en nuestro caso, como Corriente, desde la remoción de escombros, por supuesto, ayudando a los familiares a conseguir, hasta la labor periodística, ¿no? De reportar, mostrar las denuncias, mostrar la situación, etcétera. Y
Bueno, ahora, como decía, hay un voluntariado que organizan las compañeras de Pan y Rosas de acá de Venezuela, que está llevando asistencia, recogiendo plata, comprando insumos, llevando, ¿no?, algunos centros de atención en salud, algunos refugios. Y eso lo estamos haciendo desde una perspectiva independiente, es lo que estamos planteando ahora, la gente que está organizada con esta iniciativa, es decir, independiente tanto del Estado como de esa oposición política vinculada a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros planteamos en esa perspectiva, por ejemplo, seguir fortaleciendo esos elementos de autoorganización, de organización independiente desde abajo, contra el intento de control burocrático y autoritario, ¿no?, por parte del Estado venezolano. Luego, una exigencia que es que justamente todos los recursos del país que sean necesarios para atender la urgencia deben ser puestos a disposición de la urgencia. Y entonces esto implica, por supuesto, pelear para que Estados Unidos cese todo, absolutamente todo el control que tiene sobre los recursos venezolanos. O sea, hay una relación directa, obvia, entre las necesidades actuales del pueblo venezolano y esta cuestión antiimperialista, o sea, de pelear para que el imperialismo deje de controlar los recursos de Venezuela incluso deje de sancionar la economía venezolana, ¿no? Entonces es un aspecto. Luego, también había una discusión con el capital privado, no ya el hecho incluso de que hay toda una serie de responsabilidades que hay que discutir, porque incluso, hay mucho que discutir sobre por qué se construyeron tantos edificios en zonas donde había estudios que quedaba claro que no debían construirse este tipo de edificios, ¿no? Pero además de eso, bueno, aquí, como decía antes, la inflación no ha parado, la especulación al alza, y, por ejemplo, cuando hacía falta grandes máquinas para ayudar a remover escombros, el capital privado no puso eso a disposición, por ejemplo. Entonces, lo que está haciendo el gobierno venezolano es alquilarle algunas máquinas. Entonces, bueno, nuestra exigencia es, no puede ser, o sea, todos tienen que estar a disposición de la emergencia, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las exigencias que se vienen planteando, por lo menos con los compañeros y compañeras de manera independiente. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Ha sido muy esclarecedor cómo contás la situación. La verdad que da mucha bronca ver cómo han reaccionado. Como dicen ustedes, el sismo es algo natural, pero la catástrofe la llevan adelante. ¿Cómo? Sí, claro, pero la catástrofe social no es natural, obviamente. No es natural, totalmente, y deja a vista de todos el rol que está jugando Estados Unidos, cómo ha empeorado la situación. Incluso vos decías que empeoró la situación económica antes del secuestro de Maduro, de la intervención yanqui, o sea que también para mucha gente que esperaba que mejorara se está dando cuenta de que no, de que es peor, y también de la bronca que da cómo reacciona el Estado ante esta situación tan jodida, tan fuerte, como es tener que estar buscando cuerpos debajo de escombros. Han sido unos terremotos terribles los dos. Así que nada, pero bueno, también nos queda la esperanza de lo que ha sido la solidaridad, de lo que sigue siendo, también desde acá, a estar a disposición de lo que haga falta, para organizarnos, para mandar ayuda. Desde acá, desde Argentina, con los comités que estamos poniendo en pie, también pensar cómo podemos llevar más ayuda. Así que nada, muchas gracias por el espacio. No sé si tenemos 30 segundos para comentar un detalle que se me estaba pasando. Vale, sí. No, que en este marco de lo que estamos haciendo, estamos tratando de poner en pie, y parece que lo vamos a poder lograr, un comité donde estamos combinando esta asistencia que venimos haciendo, de la que comentaba, con un levantamiento de información, ¿no? O relevamiento de información, justamente porque hay toda una serie de necesidades o de circunstancias que muy probablemente no van a aparecer y no se van a visibilizar en los registros oficiales que se están haciendo, que van desde vulnerabilidades a violencia basada en género, por ejemplo, hasta el qué opina la persona, las familias damnificadas sobre sus condiciones actuales y sobre su futuro, porque aquí se comienza a hablar de reconstrucción, donde
parece que importa la opinión de las constructoras, incluso del gobierno sionista de Israel, que supuestamente es el quien va a llevar adelante el plan de reconstrucción. Imagínense eso. Estados Unidos, etcétera, y no cuenta la opinión de las familias. Entonces nosotros también, estamos por poner en pie un comité que combine la asistencia con un levantamiento de información que permita visibilizar todas aquellas cuestiones que con toda seguridad va a ser necesario peleárselas a todos los que, de hecho, los que están viendo ahorita es una oportunidad de negocios donde lo último que les va a interesar es las condiciones de vida de la población. Bueno, les mandamos muchísima fuerza, tienen una gran pelea por delante y un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, compañeros, y bueno, gracias por la oportunidad. La 9 en la radio. Escuela, calle y organización.